Ah. ¿Ah? Que me había dado un chico, ¿no? Ya, ahora sí. Buenos días, nuevamente. Bueno, este documento de continuidad ya lo estábamos viendo, así que vamos a avanzar. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Habíamos quedado en continuidad en un conjunto, ¿sí? Eh, que la continuidad en un conjunto uno generalmente la verifica bien distinto a la continuidad en un punto, por razones prácticas. Eh, entonces dimos esa lista de funciones que siempre son continuas en su dominio completo. ¿Se acuerdan? En eso habíamos terminado. Que en el fondo son casi todas las que nosotros vemos constantemente, son todas continuas cuando están como por sí solas. Los polinomios, las raíces, las exponenciales, los logaritmos son, cuando están por sí solas, son generalmente continuas en todo su dominio. ¿Ya? Si cuando empieza a haber problemas es cuando pasa esto de que hay operaciones, suma, resta, multiplicación, división, composición, o ahí quizás se podría agregar también cuando son funciones por tramos. Ahí como que se desordena la cosa. ¿Ya? Eso también lo habíamos visto. Este ejemplo, no me acuerdo si lo alcanzamos a desarrollar, me parece que sí. Eh, Ahí falta un real, o sea, un R de real, después del D. El D está contenido en los reales y llega a los reales, las funciones. Bueno, pero sí, me parece que lo hicimos. El logaritmo natural tiene dominio en los positivos estrictos, ¿cierto? El denominador se hace cero cuando el x vale 1 y menos 1. Entonces, en el conjunto donde esta función era continua, al final era en todo su dominio. Entonces hay que buscar el dominio y donde es su dominio es donde la función es continua. ¿Ya? Que en este caso era, bueno, por el logaritmo son los positivos estrictos, ¿cierto? El dominio de esta función son los positivos estrictos, pero hay que quitarle el 1 y el menos 1. El menos 1 ya no estaba, así que en verdad no hay que quitarle, hay que quitar solo el 1. Entonces el dominio fue los positivos sin el 1. ¿Ya? Entonces dentro de ese dominio,
como este es un logaritmo partido por un polinomio, que son funciones que son siempre continuas en su dominio, entonces esta también va a ser continua en su dominio, que eran los positivos sin el 1, ¿ya? Esa es como la estructura. Entonces hasta aquí todavía piola, ¿ya? Eh, entonces, ya, bueno, uno siempre puede ir dándole dificultad a las cosas, como por ejemplo en este ejercicio que vamos a hacer ahora, que es un ejemplo de continuidad en un punto, combinada con continuidad en un conjunto. O sea, hay que verificar varias cositas, ¿ya? Entonces, notan esa función f, que parte en un dominio, da lo mismo cual sea, o sea, no da lo mismo, pero uno tiene que determinarlo, digamos. Notan esa función f que está dada por esas tres ramas. Ya tenemos el tramo superior, que es, bueno, en verdad, está primero para los x menores que 2. Para los x menores que 2, la función es el logaritmo natural de 2x más 2. ¿Ya? Después, para el 2, así exactamente en el 2, la función vale 7c menos 9. ¿Ya? Y en el último tramo, que es para los x mayores que 2, o sea, a la derecha del 2, es un polinomio. ¿Ya? X al cubo menos 8 más logaritmo de 6. ¿Ya? Ahí, bueno, el número c es una constante, ¿sí? Qué típico que ponen un parámetro, una constante, y que después uno tiene que determinar esa constante para que se cumpla cierta cosa. Y en la función de abajo, en la x cubo menos 8 más logaritmo de 6, ese es un polinomio nomás. Es un polinomio de grado 3, ¿sí? Porque el 8 y el logaritmo de 6 son números. ¿Sí? Que uno tiende a mirar logaritmo y piensa que es como una función, pero el logaritmo de 6 es un número, que si uno mete a la calculadora dice exactamente cuánto es. Así que esto no es una función logarítmica, es un polinomio nomás. Ya solo que está con un número ahí eh, extraño. Ya, entonces la parte A determina el valor de C para que la función sea continua en el 2. ¿Sí? Eso es típico. Y después, en base a lo hecho en la parte A, determina el conjunto completo donde la función es continua. Ya voy a escribir lo más importante y hacemos el ejemplo en la pizarra. Entonces está la función f, que tiene tres tramos. Logaritmo natural de 2x más 2 para los x más chicos que 2. 7c menos 9 en el 2. Y x al cubo menos 8 más ln de 6 para los mayores que 2. Entonces la es determine c para que sea continua en el 2. Ese es típico ejercicio de continuidad en un punto. Para que la función sea continua en 2. ¿Ya? ¿Están viendo la pizarra? Ya. Vamos a hacer una cosita. Poder mirar ahí la pizarra. Que con eso veo cuánto se demora en escribirse. Ya. Eh, entonces, determinar C para que la función sea continua en el 2. Este es un ejercicio clásico de continua en un punto, ¿sí? Que justo es el 2 en donde la función cambia su comportamiento, ¿sí? En el fondo el x mayor que 2, a ver, hagamos un intervalo acá, pongamos el 2. Entonces, x mayores que 2, eso es acá, ¿cierto? A la derecha del 2, ¿sí? Y pongámosle los x menores que 2 son a la izquierda. Y ahí tenemos separadas para saber cuáles están por la derecha y cuáles están por la izquierda. Entonces, que la función sea continua en el 2 significaba que había que cumplir una igualdad triple,
¿sí? Que era el límite por la izquierda tenía que ser igual al límite por la derecha y tenía que ser igual a la función evaluada en el mismo 2. ¿Sí? Cuando x tiende a 2 por la izquierda, cuando x tiende a 2 por la derecha y cuando x es 2. Esas tres cosas tenían que existir y ser iguales. Entonces eh, calculemos primero los límites laterales. ¿Ya? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, ahí hay que elegir cuál función tengo que usar. ¿Cuál función tengo que usar? ¿El logaritmo o la cúbica? Estoy a la izquierda del 2, ¿cierto? Entonces los x son menores que 2, por lo tanto tengo que usar el logaritmo. Y entonces cuando ustedes reemplazan el logaritmo por el f de x, ahí ya no es necesario que escriban que el x tiende a 2 por la izquierda. Ponen x tiende a 2. Y ahí calculan ese límite, ¿cómo se calcula siempre? ¿Sí? ¿Cuánto es el límite? Logaritmo de 6. Sí. Ya, a ver. Pero a ver, le pondría el valor numérico, pero como después hay un logaritmo de 6, podría pasar que se simplifique. Dejemos como el valor numérico para el final, en caso de que lo necesiten. Entonces, claro, aquí el x se reemplaza por 2 y nos da logaritmo de 6. Lo voy a poner aquí. Ya, así que ahora por la derecha, el límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha. Ya por la derecha estamos en los puntos donde el x es más grande que 2, por lo tanto se usa eh, la función cúbica. Límite cuando x tiende a 2 y cambiamos la función por x cubo a menos 8 más logaritmo natural de 6. ¿Y cuánto da ese límite? Logaritmo de 6. También da logaritmo de 6, ¿cierto? Porque el x tiende a 2, entonces el x cubo se va a transformar en un 8. 2 al cubo es 8, 8 menos 8, ¿sí? 8 menos 8 más ln de 6, es decir, ln de 6. Ya, entonces el límite por la izquierda dio igual al límite por la derecha. Así que por el momento el c no tiene que cumplir nada. Pero cuando uno necesita continuidad no basta con el límite por la izquierda y por la derecha. Falta la función evaluada en el 2 justo, ¿cierto? Y ahí es justo donde está metido el c. Entonces, ahora la f de 2, ¿cuánto es f de 2? Lo voy anotando, así que vamos a esperar un poco. Tendría que ser el logaritmo natural de 6 más 9 dividido en 7, como para que C dé logaritmo de 6 y así sea continua. Ya, sí, sí, sí. Claro, en el fondo ya igualaste el 7c menos 9 al logaritmo de 6 y despejaste el c. Claro. Claro, el f de 2 da 7c menos 9, ¿cierto? Y como estas tres cosas tienen que ser iguales, eh, entonces, bueno, aquí uno dice que para que f sea continua en el 2, entonces tiene que ocurrir que, lo que decía la compañera, que bueno, primero el 7c, ¿cierto? Tiene que ser
7c menos 9 tiene que ser igual al ln de 6. ¿Ya? Porque los dos límites laterales daban ln de 6. Así que aquí despejamos el c y claro, ahí va a dar lo que me decía, el logaritmo natural de 6. Va. Más 9 partido por... Ya. Quizás este número sería bueno saber cuánto valía. El logaritmo de 6 me habías dicho antes, pero ahora está más 6 y partido por 9. O sea, partido más 9 partido por 7. Da 1,54. 1,5. ¿Es el logaritmo de 6 o todo? Ya. El C. Eso. 1,5. Ya, más o menos para saber en qué parte está. A ver si en algún momento eso interfiere con algo. Ya, voy a borrar el lado izquierdo, pero no quiero borrar la función para que la podamos estar mirando. Ya, bueno, ustedes la pueden ver acá, pero en la casa no la pueden ver. Ya, ¿dudas con esa parte? Eso es como clásico de la continuidad en un punto. Límites laterales y tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Aquí, no sé, pues cosas importantes que uno puede darse cuenta es que si, por ejemplo, de partida, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, bueno, al revés, el límite por la derecha y por la izquierda, me dan distintos al tiro, así como un número, un número arriba y un número distinto abajo, al tiro no es continuo, imposible. ¿Sí? Aquí, para que existiera posibilidad, tenían que por lo menos ser esos dos iguales, pero además tenían que ser iguales al f de 2. ¿Ya? Así que aquí sí había posibilidad y de hecho, bueno, para ese valor de c, la función entonces cumple con ser continua en el 2. Ya, la parte B, ya esto es continua en un punto, ¿no? La parte B ya podríamos decir que es como continua en un conjunto. Dice, en base a lo hecho en la parte A, o sea, en el fondo se refiere a considerando ese valor de C que encontramos en la parte A, determine el conjunto donde F es continua. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a anotar eso primero. ¿Ya? Aquí ya no es tan obvia la cosa, ¿sí? Porque F tiene tres comportamientos distintos. Es tres funciones distintas en X distintas, ¿cierto? Tenemos una función para los X menores que 2, otros para los mayores y para el 2. Entonces, cada función puede ser continua en lugares distintos, ¿ya? Por ejemplo, entonces aquí partamos con, bueno, quizás sería bueno eh, hacerse un bonito. Ya tenemos el 2, ¿cierto? A la derecha del 2 teníamos la función x cubo menos 8 más el n de 6, ¿cierto? Que está como en toda esta parte. A la izquierda teníamos el logaritmo natural de 2x más 2, ¿cierto? En toda esa parte. Y justo en el medio tenemos el 7c menos 9. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué aquí hay que hacer como, o sea, hay que hacer los análisis como por parte, por pedacito? Ya, porque, a ver, primero, en el ejercicio me dicen considerando lo que ya hicimos en la parte A. En el fondo, con el C que encontramos en la parte A, determine dónde es continua la F. ¿Ya? ¿Por qué nos dicen eso? Porque si en la parte A encontramos el C específico que hace que la función sea continua en el 2, entonces ya sabemos que es continua en el 2, por la parte A. ¿Sí? Entonces, eh, vamos por parte. Por el ítem A,
¿cierto? Para el c que encontramos, la función ya es continua en el 2. ¿Cierto? Para ese c encontrado. Ya, para el c encontrado. Para el c encontrado. Yo como rara aquí. ¿Ya? Entonces, en el fondo ya tenemos la continuidad en el punto del medio. Acá. En el 2 ya tenemos que es continua. Justo en el 2. Sí, por la parte A ya tenemos que justo en el 2 es continua. Entonces queremos ver solamente qué pasa para los estrictos mayores que 2, para los estrictos menores que 2. Entonces, aquí es más fácil me parece ver primero para los mayores que 2. Ya, si x es mayor que 2, es decir, a la derecha del 2, la función es la cúbica. ¿Cierto? La función f de x es x cubo menos 8 más ln de 6. Y esa función, ¿dónde es continua? ¿En qué conjunto es continua esa función? El logaritmo de 6. O sea, eso es un punto. La función cúbica hay que pensarlo como un polinomio. Es un polinomio de grado 3. ¿Sí? ¿Recuerdan que dijimos de los polinomios de cualquier grado, ¿verdad? Nosotros dimos una lista de funciones que eran, ¿puedes dar clic ahí? Así como encima. Eso. Pero ahí. Aquí. Nosotros vimos una lista de funciones que eran continuas en todo su dominio. En particular, los polinomios son funciones que son continuas en todo su dominio, que es todo R. ¿Ya? Esta función, la f de x, volvámonos a la pizarra. Esta función es un polinomio de grado 3. Entonces, por lo que ya dijimos, digamos, por la lista de funciones que tenemos que son continuas siempre, esta es una función que es continua para todo x, en todos los reales. ¿Ya? Pero en este caso, esta función no gobierna, digamos, todos los x, sino que gobierna solo los x mayores que 2. Entonces podemos asegurar que en ese conjunto es continua. ¿Ya? Entonces, si x es mayor que 2, la función es esa, que es continua en todo R, porque es un polinomio, en el fondo para todo x en R. ¿Sí? Para todo x en R. Ya, esta siempre es continua. Pero en este caso no gobierna todos los x en R, sino que solo los x mayores que 2. Así que hay que decir que en particular es continua. Bueno, si es que es continua para todos los reales, va a ser continua en cualquier subconjunto de los reales. Así que es continua también para los x solamente mayores que 2. ¿Ya? Así que en el lado derecho también ya tenemos asegurada la continuidad. ¿Te fijas que siempre la parte de continuar en un conjunto es como de argumentar, no es mucho cálculo lo que hay que hacer? Los cálculos generalmente son las continuidades en un punto. Sí, hay que darse cuenta que para los mayores que 2 la función es un polinomio y los polinomios son siempre continuos. Así que en particular esta va a ser continua para los x mayores que 2. Entonces ya tenemos, así como en la suma total, ya tenemos asegurada la continuidad en el 2 y en los mayores que 2. En el x igual 2 y en los x mayores que 2. Así que nos queda solamente verificar la continuidad para los menores que 2, que es cuando la función es el logaritmo. ¿Ya? Entonces,
si ahora estamos parados en un x que es menor que 2, entonces la función en ese punto se comporta como el logaritmo natural de 2x más 2. Ahí sería como del 0 al 2 sin incluir el 2, porque dice que tiene que ser cuando el argumento del logaritmo es positivo. Claro, el argumento del logaritmo es positivo, o sea, 2x más 2 tiene que ser mayor que 0. Ahí habría que despejar el x, que si no me equivoco va a dar del menos 1 para adelante. Sí, porque en el menos 1 da 0, pero sin tomar el menos 1. Menos 1 es abierto. Ya, entonces, claro, esta función entonces hay que decir que es continua, ahora no en todo R, sino que cuando el argumento es estrictamente positivo, que es continua para bueno, escribamos todo nomás. Los valores de x que cumplan tales que el 2x más 2 sea positivo, ¿cierto? Va. Sí, sí, está bien. O sea, lo dije bien, pero lo escribí mal. 2x más 2 sea estrictamente positivo. Y eso equivalentemente es que si pasamos el 2 para allá restando, queda menos 2, pasa el otro 2 dividiendo, es que el x sea mayor estricto que menos 1. Pero ahí tiene que ser mayor a menos 1 o entre menos 1 y 2. El x tiene que ser estrictamente mayor que menos 1. Sí. Porque allá arriba sale que x tiene que ser menor a 2. Ya, sí, allá vamos a llegar. Es que claro, ahí está viendo cómo está viendo un caso que no nos había pasado antes. ¿Ya? Porque cuando yo estoy en el tramo azul, ¿sí? En el tramo de los que están a la izquierda del 2, ¿ya? En este tramo azul, la función que gobierna es el logaritmo natural. ¿Ya? Y nosotros miramos dónde esa función es continua. Y esa función es continua solamente cuando los x son mayores que 1. ¿Ya? Entonces piénsenlo de esta manera. Está el eje x y esta función gobierna desde el 2 para la izquierda. ¿Ya? O sea, aquí existe esta función, desde el 2 para la izquierda. Pero dentro de este conjunto yo puedo asegurar la continuidad solo para los mayores que menos 1. Entonces por acá está el menos 1 y aquí la función es continua. Solo ahí. Del menos 1 para acá no es continua porque, bueno, ni siquiera existe la función del menos 1 a la izquierda. Ya, entonces esta función en verdad no está definida en todos los reales. Parecía que sí, pero no está definida en todos los reales porque el logaritmo de 2x más 2 no está definido para los más chicos que menos 1. ¿Sí? Entonces aquí es continua. Solo en el intervalo desde menos 1 hasta 2. La logaritmo natural me refiero. Voy a escribir explícitamente como lo dije. Aquí ln de 2x más 2 es continua. ¿Ya? O sea que en el fondo el logaritmo natural de 2x más 2 es continua desde el menos 1 hasta el infinito. ¿Ya? Pero aquí no gobierna hasta el infinito, sino que gobierna hasta el 2 nomás. Porque del 2 para allá la función cambia, es otra cosa. Por eso solamente me quedo con el menos 1,2. ¿Ya? Entonces, a ver, si x es menor que 2, la función es esa, que es continua a todos los valores que cumplen eso. ¿Ya? Entonces, para los menores que 2, yo puedo asegurar la continuidad solamente en el menos 1, 2. ¿Sí? Por lo tanto, f es continua en este conjunto. O, digámoslo así, es continua para x entre menos 1 y 2. Para los x que están entre 2 y menos 1. ¿Ya?
Entonces, si queremos seguir completando nuestro dibujito de la izquierda, aquí está, por aquí está el menos 1, ya, en alguna parte. Y nosotros podemos asegurar aquí nomás la continuidad, desde el menos 1 para adelante. Pero aquí no existe la función. ¿Sí? Entonces, así como está en el dibujito de la izquierda es la función. Desde el menos infinito hasta el menos 1 no existe la función, no hay nada, vacío. ¿Sí? Después, desde el menos 1 hasta el 2 es el logaritmo de 2x más 2. Y esa función es continua en todo ese pedacito. Sin contar el menos 1, el menos 1 queda abierto, ¿cierto? Y el 2, no, el 2 tampoco lo cuenta porque el 2 ya era parte del 7c menos 9. ¿Ya? Y del 2 para adelante. Entonces esta función en total, uno después tiene que decir el conjunto completo donde la función es continua. ¿Ya? Entonces, aquí yo creo que ya podemos borrar. Conclusión. ¿Ya? Conclusión, en el primer punto dijimos que era continua en el 2. En el segundo punto dijimos que era continua para todos los x mayores que 2. Y en el tercer punto dijimos que era continua entre menos 1 y 2. Entonces, en total, eh, finalmente, f de x es continua para los x desde el menos 1 hasta el infinito. Ya, pero como aquí me preguntan el conjunto, esto sería para el conjunto, o sea, me preguntan qué conjunto. Entonces, ¿qué decir? Es decir, en el conjunto menos 1, infinito. ¿Ya? Y ahí termina entonces el ejercicio. ¿Sí? Entonces tuvimos que analizarlo como en 3 casos distintos, porque la función era por tramos. Del 2 para adelante, en el mismo 2, y del 2 para atrás, que resultó ser solo desde el menos 1 hasta el 2. No todos los x menores que. Entonces después uno tiene que hacer como la unión de esos 3 conjuntos. Como la función es continua entre menos 1 y 2, también es continua en el 2, y también es continua del 2 para adelante, en total es continua del menos 1 para adelante. ¿Sí? ¿Dudas? Ya, bueno, ahí les dejo. Para que miren un poco a ver si tienen alguna pregunta. De la casa igual, sobre todo. Bueno, este era el último ejercicio de la presentación de continuidad, así que eh, los que estén en la casa pueden ir descargando la que sigue, que es la presentación 10 de derivadas. Ya. Entonces, ahora, bueno, yo les había dicho que esta parte del curso es como bien constructiva. Siempre las definiciones que vamos dando es para poder seguir avanzando con las definiciones que vienen. Partimos con los límites, que los límites se necesitan para poder definir la continuidad, lo que vimos recién. Y teniendo en cuenta la continuidad y los límites, o sea, cuando la función es continua y
ahí recién podemos nosotros definir este concepto nuevo que es la derivada de una función, ¿ya? Y así, bueno, vamos a seguir construyendo otras cosas. Que bueno, yo diría que este es como uno de los temas más importantes probablemente de, de la parte matemática como de análisis, ya las derivadas, porque tienen un montón de aplicaciones en todos lados, en física, en biología, en química, en economía, en cualquier cosa donde uno pueda modelar el crecimiento poblacional de cualquier población, de cualquier estilo, van a estar metidas las derivadas. ¿Ya? Entonces, la idea es que ahora veamos la definición de derivada en un punto y después calcular la derivada de una función evaluada en un punto a través de la definición. Ya aquí muy probablemente algunos, uno que otro, quizás calculó derivadas alguna vez en el colegio, qué sé yo, pero en general ven como la parte práctica, así como de calcular, que es como jugar casi con las funciones, que uno le baja el numerito, le resta uno, qué sé yo, pero las funciones tienen un trasfondo mucho más profundo que eso, tiene significado geométrico y cuando uno estudia las derivadas la idea es como conocer eso, porque lo otro de calcular generalmente sale más rápido, ¿ya? Igual obviamente también lo vamos a hacer, pero eso, ¿ya? Así que primero vamos a dar la definición de derivada. Entonces, dada una función f, que tiene que ser continua, ¿ya? O si no, no se puede hablar de su derivada, ¿ya? Esta función tiene un dominio, en este caso estamos considerando que tiene dominio a, b, ¿ya? Y llega hasta los reales. Entonces, para esta función f, se define su derivada, ya se define la derivada de la función f evaluada en un cierto punto x0, ya donde el x0 es un elemento del intervalo a, b, el x0 es un elemento del dominio, es un número fijo, ¿ya? La derivada de f en el punto x0 se define como el valor, bueno, se escribe así, f' de x0. Ese tilde generalmente, no sé por qué uno le dice f' al tilde, o sea, es como f tilde en verdad, pero no sé, toda mi vida le he hecho así, así que no creo que cambie esa forma. Bueno, además toda la gente le dice así. Ya, entonces, dada una función f, su derivada es f', f tilde, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a ver cómo calcular la derivada en un punto específico, ¿ya? No en cualquier punto todavía. ¿Ya? Entonces, ese valor, el f' de x0, se calcula con ese límite. Entonces aquí de nuevo terminan siendo esenciales los límites porque las derivadas, que es uno de los conceptos probablemente más importantes de matemática, se define a través de un límite. ¿Ya? Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Ya que esta definición es como bien profunda, uno puede hacer harto análisis con ella, porque nace como de una cuestión gráfica, ¿ya? Pero por hoy día la vamos a explicar, vamos a aprender a usarla, eh, vamos a ver cómo a partir de esta definición salen como todas las otras propiedades que conocen o que se conocen de derivadas, pero la parte como de dónde nace esta fórmula la vamos a ver yo creo en unas clases más adelante, ¿ya? Pero es importante saber cómo de dónde nace, no es como algo así muy al azar. De hecho, yo creo que de dónde nace la fórmula es lo más importante, pero bueno, hay que primero, vamos a ver cómo se calculan primero y después vamos a ver de dónde nace esta definición de derivada. Ya, entonces, si este límite existe, porque bueno, es un límite, pues, y los límites, ustedes ya saben que pueden existir o pueden no existir. Ya, entonces, si este límite existe, se dice que la función f es derivable, o a veces se usa diferenciable, en el punto x0. Sí, ahí me faltó una C. Diferenciable era, no diferenciable. ¿Ya? Entonces, no todas las funciones son derivables. O hay funciones que son derivables en algunos puntos y en otros puntos no. ¿Sí? No para todas las funciones existe su derivada en cualquier punto. Depende netamente de si existe o no este límite. ¿Ya? Si el límite existe, entonces la función va a ser derivable en el x0.
Ya vamos a considerar esa función, el valor absoluto de x. Ya, y nos vamos a preguntar si es que es diferenciable en el 0. Ya, es decir, que si el límite existe cuando... en este caso, este 0 es el x sub 0 de la definición. Es el punto donde yo me estoy preguntando si es que es derivable o no. Entonces, nos vamos a preguntar si es que es derivable o diferenciable lo mismo en el 0, después si es derivable o diferenciable en el 1, y después vamos a calcular g', es decir, la derivada, para todos los x donde se pueda, donde exista ese límite. ¿Ya? Ya, entonces el ejemplo, ahora sí nos pasamos a la pizarra. Entonces, lo primero es si es que g es derivable o diferenciable en x igual 0. ¿Ya? Acá si es que alguien ya sabía calcular derivadas, le pido que olvide un poco eso, lo deje en pausa un rato, ya, porque esa es como la parte práctica, la parte técnica de que lo puede hacer hasta un computador. La idea es como saber analizar las cosas, ya. Primero saber responder si es que una función es derivable en un punto, es como lo mínimo que uno tiene que poder responder si es que está estudiando derivadas. Ya, entonces la definición, la voy a escribir aquí al ladito, era, bueno, para una f, aquí estamos con una g, pero da lo mismo, era si era límite de la f evaluada en el x0 más h menos f de x0 partido por h. ¿Sí? Esa era la definición que estaba en la presentación. Y esto, el límite es cuando el h tiende a 0. ¿Sí? Eso significa f' de x0. De hecho, un ejercicio rápido es reemplazar el h por 0, que es lo que uno hace generalmente cuando calcula límites, como reemplazar la letra que está tendiendo al número por el número mismo. ¿Sí? Si acá ustedes hacen ese ejercicio y reemplazan el h por 0, les va a dar f de x0, porque el h está haciendo 0. Entonces el numerador va a ser f de x0 menos f de x0, o sea, 0. Y partido por h, y el h también está haciendo 0. Entonces si uno llega y reemplaza el h por 0, esto es 0 partido por 0 en principio. ¿Ya? Y eso, bueno, ya les dije que eso no significa nada, ni que el límite exista, ni que no exista. No, no nos da ninguna información. Ya, entonces, apliquemos esta función, o sea, perdón, esta definición para la g cuando el x0 es 0. Ya, entonces, en este caso, debemos estudiar el siguiente límite. ¿Ya? Siempre para preguntarse si es diferenciable o no hay que preguntarse si es que existe el límite. Entonces, en este caso, este 0 es el x0 de la definición. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en vez de ser f' es g', porque estoy trabajando con otra función, y en vez de ser x0, ahora está siendo 0. ¿Ya? Entonces esto sería el límite, y en todos los lugares donde estaba el x0 voy a poner un 0. Entonces sería el límite de la g, ¿cierto? No la f, de x0 más h. El x0 está haciendo 0, así que esto sería h nomás. ¿Ya? A ver, si quieren, no nos saltemos ni un paso todavía. Sería g de 0 más h menos g de 0, partido por h, cuando h tiende a 0. ¿Ya? Entonces hay que traducir qué significa ese límite para este caso, porque sabemos que es g, pues g es el valor absoluto. ¿Ya? Y ver si existe ese límite o no. Si el límite existe, entonces sí es derivable.
De hecho, el resultado que da el límite es el valor de la derivada en ese punto. Ya, entonces, bueno, desarrollémoslo un poquito. Esto es límite de g de h menos g de 0 partido por h. Y h tiende a 0. ¿Ya? Pero bueno, ya nosotros tenemos la definición aquí arriba. Pues g de x es el valor absoluto de x. Entonces g de h es el valor absoluto de h. Entonces esto sería el valor absoluto de h menos el valor absoluto de 0 partido por h. Y h sigue tendiendo a 0. ¿Sí? Bueno, ahí está pidiendo gritos que escribamos simplemente esto. Valor absoluto de h partido por h. ¿Y ese límite existirá o no existirá? O así como a priori no se ve. Que la función... El h tiende a 0. Claro, si llego y reemplazo me va a dar 0 partido por 0, que es lo indeterminado. Así que a priori no es muy obvio. ¿Sí? Eh, ya, el tema es que aquí la función valor absoluto en verdad es una función por tramos. ¿Sí? Tiene dos tramos el valor absoluto. Lo voy a anotar acá. Porque el valor absoluto, bueno, esto lo tuvieron que haber visto alguna vez, puede ser x o puede ser menos x, ¿cierto? Dependiendo si es que el x es mayor o igual o menor que 0. ¿Ya? Entonces, en verdad, aquí el numerador, el valor absoluto de h, tiene dos opciones. Pues el valor absoluto de h podría ser h o menos h. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un límite que hay que analizar límites laterales. ¿Ya? Pensemos que h está el 0. ¿Ya? Y el h se va acercando al 0. ¿Sí? Va acercándose al 0. Entonces, depende de si yo me estoy acercando por los positivos al 0 o si me estoy acercando por los negativos al 0, si es que el valor absoluto de h va a ser solo h o menos h. ¿Ya? Pongámosle caso 1, acercarse... está bien, está bien. Caso 1, pongámosle acercarse por la izquierda, caso 2, pongámosle acercarse por la derecha, al 0. ¿Ya? Pero esto lo estoy haciendo netamente porque el valor absoluto cambia su comportamiento. Pues puede ser h o menos h. Entonces necesito saber qué pasa en ambos casos. Entonces en el caso 1, como el h se está acercando al 0 por la izquierda, entonces es negativo el h. ¿Cierto? Estos h son negativos. Y este h de acá, el que se acerca por la derecha, ese sería positivo. ¿Cierto? Entonces, en el caso 1, en que el h se acerque por la izquierda, el valor absoluto de h va a ser menos h. ¿Sí? Bueno, eso ya lo saben, que el valor absoluto del número negativo es menos el número negativo, y eso lo transforma en positivo el resultado. ¿Ya? Entonces, en este caso, el límite quedaría así, pues. Quedaría así. O sea, el límite del valor absoluto de h partido por h quedaría límite de menos h partido por h, cuando h tiende a 0. En el fondo hice esta separación para poder sacar el valor absoluto y que haya algo que se pueda desarrollar. ¿Y cuánto es ese límite? Ay, escuché algo como un ruido, pero no sé si fue que alguien dijo algo desde su casa. Ah, no, es afuera parece. Sí, es afuera. Ya, ahí se escuchaban voces desde afuera.
Entonces, ¿cuánto sería ese límite? Bueno, si llegan y reemplazan, les va a dar 0 partido por 0. Pero acuérdense que mientras esté la palabra límite al lado, el h no vale 0 exactamente, sino que se va acercando. Entonces yo podría simplificar el h de arriba con el h de abajo. Entonces esto me va a dar límite de menos 1 cuando h tiende a 0. Y el límite de una constante es la misma constante. En el fondo simplifiqué y ya no me quedaron h. Entonces cuando ocupé el límite, saqué la palabra límite, ya no había h donde reemplazar por 0 el h. Entonces en el caso 1, cuando me acerco por la izquierda al 0, da menos 1 el límite. Entonces por derecha daría 1. Claro. Entonces por la derecha va a dar 1. Entonces los límites laterales están siendo distintos. ¿Y qué pasaba con el límite general, bilateral, cuando los laterales eran diferentes? ¿No es continua? No es continua, de hecho ni siquiera el límite existe. Así que claro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro. Bueno, anotémoslo rápidamente. En el caso 2, el valor absoluto de h es h simplemente. Y entonces en este caso el límite va a quedar, el límite del valor absoluto de h partido por h, va a quedar límite de h partido por h, y pasa lo mismo, se simplifican los h, y eso es 1. ¿Eso es por derecha o en general? El caso 2 solamente por la derecha. Ah, nos faltó el más. ¿Sí? Pongo el más solo en el primer límite porque en el segundo yo ya reemplacé el valor absoluto por el h, entonces ahí ya estoy diciendo que el h es positivo, o sea que está por la derecha. ¿Ya? Sí, ahí está entonces. Bueno, entonces este límite no existe porque los límites laterales dieron distintos. El límite no existe, ¿ya? Y el límite era el g' de 0, ¿cierto? Por lo tanto, el g' de 0 no existe. Por lo tanto, la función no es derivable en el 0. ¿Ya? Esa sería la conclusión. El límite. ¿Ya? Generalmente estas separaciones de un límite que no parece como tener que analizarse por límites laterales, pasa harto con los valores absolutos. Sí, de hecho, en la guía hay varios ejercicios que es el límite de x tendiendo a algún número y hay algún valor absoluto de x. Entonces ahí probablemente van a tener que separarse cuando el valor absoluto de algo positivo y cuando el valor absoluto de algo negativo, porque ahí probablemente los límites podrían ser distintos, ¿ya? Generalmente pasan cosas similares con el valor absoluto. Ya, entonces ahí está lista la parte 1, que era verificar si es que era diferenciable o derivable en el 1, y dio que no es de diferenciable en el, perdón, en el 0, en el x igual 0. Entonces en la parte 2 decía lo mismo, pero en el 1. Preguntan si g es diferenciable o derivable en el 1. ¿Ya? Eso quiere decir que el x sub 0 vale 1, el de la definición. Bueno, ya borré la definición, pero hay que acordarse.
¿Ya? Entonces, hay que analizar otro límite ahora. Ahora hay que analizar el G' de 1. El G' de 1, que sería límite. Aquí, en todo caso, el h siempre tiende a 0, da lo mismo quién sea el x sub 0. H tiende a 0, el 1 se ve reflejado aquí en la función, porque es f, o sea, perdón, es g de x sub 0 más h. Entonces aquí sería 1 más h, menos g de x sub 0, es decir, g de 1. ¿Ya? Es la misma definición de antes, solo que ahora hay que reemplazar el x sub 0 por 1. ¿Sí? Y ver qué sucede. Así que hay que de nuevo determinar qué pasa con el límite. Estamos trabajando con la misma función, o sea, sigue siendo el valor absoluto, ¿cierto? Así que traduzcamos esto para la función g en particular que estamos usando. Esto sería Profe, límite. Dígame, le escucho. ¿sigue acercándose a 0 o ahora es a 1? Buena pregunta. El h siempre se acerca a 0, independiente quién sea el x0 donde quiero ver si es derivable o no, ¿ya? El h siempre tiende a 0. ¿Ya? En el fondo, tratar de no confundirse entre los x y los h. ¿Ya? El h es parte del límite y el h siempre va a tender a 0. En este caso, el que cambió fue el x sub 0, que era el 1. Que el x sub 0 se ve visto en dos partes de la fórmula, en la que es la resta del numerador, porque era g de x sub 0 más h menos g de x sub 0. ¿Ya? Entonces ahí solamente va el 1. ¿Ya? Lo que pasa es que gráficamente, por eso es importante entender la parte geométrica de las derivadas, gráficamente el h es una distancia que es muy pequeñita. Y bueno, uno intenta que esa distancia sea más pequeñita, independiente si estoy parado en el 0 o en el 1 o en el 2 o en el 3, yo quiero que esa distancia tienda a 0 igual. ¿Ya? El h es una diferencia, digamos, más que una distancia. Entonces siempre tiende a 0. ¿Ya? Entonces, esto sería la g de 1 más h es el valor absoluto de 1 más h, ¿cierto? Porque la función es el valor absoluto. Menos g de 1, es decir, el valor absoluto de 1, partido por h. ¿Ya? Aquí la situación está levemente diferente. Tenemos el límite del valor absoluto de 1 más h menos el valor absoluto de 1 partido por h. Y el h tiende a 0. Ya está un poquito más complicado porque delante se le restaba el valor absoluto de 0 y desapareció. Y dentro del valor absoluto era un puro h, ahora tenemos un 1 más h. ¿Ya? Aquí tendría que ser como 1 más h mayor a 0 y otro menor a 0. Claro, justamente, eso. También hay que separarse por casos, pero los casos son como con respecto al 1 más h. Cuando el 1 más h es positivo y cuando el 1 más h es negativo. ¿Ya? Que, bueno, aquí quizá hay que entender un poco que el h, bueno, el h siempre tiende a 0, ¿cierto? El h siempre tiende a 0. Entonces, el valor de 1 más h, bueno, el h piensen que es un valor infinitamente pequeño, ¿cierto? Porque tiende a 0. Entonces queremos ver qué signo tiene 1 más h. Entonces piensen en lo siguiente. Está el 1, ¿sí? Este ya sería el eje x,
¿ya? El de arriba no es el eje X, es como un eje H que está por ahí. Sí, de hecho este lo voy a encerrar. Está el 1. Si es que el H fuese positivo, entonces 1 más H estaría acá, a la derecha. En el caso de que el H sea positivo, ¿cierto? Porque saltaría para el lado de allá. Entonces, en este caso, esto es para H positivo. Pero si el H es negativo, ¿cierto? O sea que el H se está acercando al 0 por la izquierda, entonces 1 más H estaría a la izquierda del 1. ¿Sí? Esto es cuando este H es nega. ¿Sí? Está el 1. Si es que el H es positivo, estoy a la derecha del 1. Si es que el H es negativo, estoy a la izquierda del 1. Pero la pregunta es si es que yo en algún momento pasaré para los negativos con el 1 más H. ¿El 1 más H podrá pasar a los negativos? Considerando que el H es un número que tiende a 0, o sea, infinitamente pequeño. Tan pequeño como ustedes necesiten. Así que 1 más H, por ser tan chiquitito, imposible que pase para el 0. En el fondo, imposible que el salto sea tan grande hacia atrás que el 1 más H quede acá. Imposible. ¿Sí? Porque el H tiende a 0. Es una distancia o una diferencia muy, muy pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque en el fondo el valor 1 más H es positivo siempre. ¿Sí? No pasa como delante, que delante el H solito a veces era positivo, a veces era negativo. Entonces el valor absoluto podía ser dos cosas. ¿Ya? Así que la conclusión de este dibujito es que 1 más H siempre es positivo. ¿Sí? Porque el H tiende a 0. Es muy chiquitito, esa es la razón final. ¿Y qué tiene que, para qué me sirve que el 1 más H sea siempre positivo? Que entonces su valor absoluto es el mismo. ¿Sí? No se separa en dos casos como pasó antes. ¿Ya? Y entonces esto se supone que era un dibujito nomás, como una explicación, porque el cálculo está aquí a la izquierda. La vamos a encerrar. ¿Ya? Entonces, como el 1 más H siempre es positivo, entonces el límite del valor absoluto de 1 más H es simplemente 1 más H. Y bueno, el valor absoluto de 1 ya sabemos que es 1. ¿Ya? Así que siempre se va a ir el 1 con el 1, el H de arriba con el H de abajo, y este límite va a ser 1 siempre. No tiene dos valores. ¿Ya? Este es el límite del número 1, y esto es 1. ¿Sí? Independiente de si el H se acercaba a 0 por la izquierda o por la derecha, este límite siempre es 1. Profe, Dígame. como que no entendí bien esa parte, porque si H se acerca siempre a 0, como por la izquierda, ¿no que la izquierda del 0 debería ser negativo? Claro, el H sí puede ser negativo. Ah, pero el H más 1 no, ya. Pero claro, el H más 1 no. Ya. Claro, el H por sí solo sí, pero el H más 1 no. Delante hubo problema porque estábamos mirando justo en el 0, entonces ahí había problema, pero ahora en este caso no. Ya, por lo tanto, estaba escribiendo con azul. Por lo tanto, G' de 1, ¿cierto? Que es el que estábamos calculando, ese es el límite con el que partimos, existe y vale 1. Ya, entonces la función G sí es derivable en el 1, y de hecho la derivada en el 1 vale 1 también. Y por ahí me preguntaban si existía o no. Por lo tanto, G sí es derivable o diferenciable
cuando el x vale 1. Ya, así que en el 0 falló y en el 1 no falló. ¿Dudas? Profe, Dígame. no caché la parte del valor absoluto. Eh, Cuando lo sacó. ¿Por qué lo pude sacar sin separar por casos? Sí. Bueno, es que ese es como todo el meollo del asunto. La explicación de ese paso está en esa nubecita negra que hice aquí al lado derecho. Pero en el fondo lo que hay que darse cuenta es que el 1 más h siempre es positivo, independiente de que el h sea positivo o si el h es negativo. ¿Ya? Porque si el h es positivo, obviamente 1 más h es positivo, porque 1 es positivo más h que también es positivo, entonces 1 más h es positivo, entonces su valor absoluto no está haciendo nada, se saca nomás. ¿Ya? Entonces el caso en que h es positivo es como más sencillo, porque el 1 más h obviamente va a ser positivo, entonces se puede sacar el valor absoluto, ¿no? El caso que es como más polémico es el caso en que el h sea negativo, ¿ya? Que el caso que está a la izquierda, que ahí encerré con azulito. En caso de que el h sea negativo, igual 1 más h es positivo. Aunque el h sea negativo, el 1 más h igual es positivo porque el h es muy pequeño. Piensen que el h es 0, el h no es un número fijo, pero igual es un número muy pequeño. O sea, piénsenlo como 0,0000000 y cuando quieran le ponen el 1. Entonces, si al 1 yo le resto ese número, no va a pasar a ser negativo, imposible. ¿Ya? Entonces, por eso el 1 más h sigue siendo positivo, incluso aunque el h sea negativo, porque el h es muy pequeño. Es muy cercano a 0, digamos, más que pequeño. ¿Ya? Así que por eso el valor absoluto simplemente se puede quitar de ahí. Ya, ¿Sí? perfecto, se entendió. Ya, súper, súper. Ya, bueno, este ejercicio tiene una parte 3, que es hacer este mismo cálculo, pero yo ya no para el 0, ni tampoco para el 1, sino que para cualquier x. ¿Ya? Pero bueno, eso dejémoslo para la próxima clase. Sí, porque ahora no vamos a alcanzar y va a quedar a media y descontextualizado. Así que prefiero que lo terminemos la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de terminar? Tengo una duda. Dígame. Ay, me saqué Que el... para límites de funciones valor absoluto, como Ajá. la función es como una b, siempre se va acercando uno como por la... O sea, uno es como positivo y otro es como negativo, ¿no? Sí, pues. De hecho, Entonces, a donde nunca está esa existe, punta, ¿ya? ahí es donde nunca va a ser derivable. Acá que en el 0 digo que no era derivable es porque justamente en el gráfico hay como una punta. ¿Ya? Entonces justo cuando ahí, Siempre cuando hace como la B, en esa punta no va a ser derivable. Y en ah, todos los demás sí. ya Sí. ahora entendí. Ahí la próxima... Pensé que había como que restringir el dominio para que me dé lo mismo, O sea, pero la función derivada estaría definida en todos los puntos menos en el 0, ¿no? ya. Eso sería la Perfecto. solución. Ya, súper.